Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Este es el magazine de los domingos, te imagino ahí preparando la parrilla y con el asadito, la churita, bueno, o con las pastas de la abuela, de la mamá. ¿Cómo no? De la doña. Seguramente. De la vecina, qué sé yo, alguno. Bueno, estamos acá en este Radio M compartiendo, nos quedan minutos para llegar al mediodía y en esta pluralidad de temas que tenemos durante la mañana, tenemos otro más para compartir junto con nuestros amigos. Un tema que ya tratamos, Federico, porque con la diputada provincial por Entre Ríos, María Emma Bargaña, veníamos charlando sobre el tema de los acueductos entrerrianos. ¿Y por qué? Porque el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, firmó un endeudamiento con un banco chino por alrededor de 430 millones de dólares para financiar acueductos. Esto está siendo denunciado por la multisectorial en defensa del patrimonio de los entrerrianos. Estamos en línea con uno de sus interlocutores, el ingeniero agrónomo Alberto Kippen. Buen día, Alberto, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos centrales de este pedido ante el Tribunal Superior Entrerriano? Bueno, en primer lugar aclarar que la presentación judicial ya se hizo. Sí. En segundo lugar, dejar aclarado esta cuestión. Cuando reinan las buenas intenciones y se quiere encarar una obra pública de semejante magnitud y que con semejante compromiso financiero para la provincia, es de esperar que en mérito hacia los valores ciudadanos la obra se dé a conocer, se discuta con los sectores interesados, se vea la factibilidad o no de hacerla, la utilidad, si representa o no representa beneficios, cuáles son las formas de solucionar el problema que se quiere resolver con la obra, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando lo que reina son las buenas intenciones, la obra tiene que ser conocida por la ciudadanía, evaluada, valorada, discutidos sus aspectos técnicos y financieros, y una vez que la ciudadanía dice que sí, bueno, los legisladores, que son los representantes de la ciudadanía, le dan forma a la ley para que esto sea viable. En el caso del que estamos hablando, nada de esto se hizo en absoluto. Es decir, el proyecto o la idea se cocinó puertas adentro, la aprobación por la legislatura fue super express y en fechas de muy poco movimiento, cosa que pasara lo más desapercibido posible. Fue en enero, ¿no? Sí. Y el tema es que el procedimiento ha sido absolutamente fuera de las formas que corresponden, por un lado. Por otro lado, que el monto que está en danza es enorme. Déjeme aportarle un dato a esto que usted está diciendo, Alberto. ¿Cómo? Déjeme aportarle un dato a esto que usted Sí. está diciendo respecto a la magnitud del endeudamiento. Se dice, o por lo menos distintas fuentes en Entre Ríos, legislativas, están hablando de una deuda actual del gobierno de Entre Ríos, una deuda pública del Estado entrerriano, mejor dicho, de alrededor de 9.000 millones de pesos. Con este endeudamiento, si se le suma 430 millones de dólares, serían, al valor del tipo de cambio oficial, unos casi, para redondear, 5.000 millones de pesos más. O sea, se suma un tercio, a ver, se suma un 50% más de endeudamiento a la provincia con estas características que usted está diciendo, y además, digo, de poca discusión del tipo de endeudamiento, de la forma y del monto, además con un estudio que ya habían hecho organismos hídricos de Entre Ríos, estableciendo un valor para los acueductos sustancialmente inferior, de alrededor de 90 millones de dólares. Claro, pero además de esto, como no se sabe
qué es lo que se va a hacer, tampoco se sabe si la obra proyectada, si es que en algún día se realiza, se corresponde o no con los estudios previos que habían hecho los organismos provinciales. Claro. O sea, lo que se aprobó no es la realización de los proyectos que estaban. Se aprobó que se va a hacer un proyecto, lo van a hacer las empresas chinas, y eso es lo que se va a construir. Pero ¿y cómo se Y puede controlar? además, Sí. y además hay comisiones y una serie de más Sí. que agrandan ese valor que estábamos diciendo recién que está en juego. A ver, pero el Entonces, sentido común indicaría que uno tiene que saber por qué se endeuda. bueno, por eso yo dije al principio, y esta es la opinión que reina en la multisectorial, que si si reinaran las buenas intenciones, las cartas estarían todas sobre la mesa. Claro, ¿No es cierto? En cambio acá nos encontramos con un compromiso, incluso que compromete los aportes del Estado Nacional a la provincia, por un tiempo que ni sabemos cuánto es. Y por si esto fuera poco, hay que tener en cuenta que hay negociaciones con capitales chinos por Cotapa, la cooperativa de tamberos, por un frigorífico, por una envasadora de jugos cítricos, el puerto Ibicuy, que es un puerto sumamente estratégico, y después también hubo una reunión que salió en los medios, oficial, donde dirigentes, digamos, del gobierno de la provincia recibieron una delegación china en Victoria por negocio de carne y pescado. Es decir que estamos hablando de una cosa sumamente grande. Se habla, esto ya no fuera de, digamos, de las cosas bien verificables, ¿no es cierto?, de que se estaría asegurando 1 millón de hectáreas entre varias provincias para que ellos produzcan arroz para ellos, y hay una denuncia de la sociedad rural del Delta acerca también de la posibilidad de que, así como se acuerda aquella ley que hubo en la provincia de Entre Ríos que se veía 60.000 las tierras fiscales a una sociedad anónima a crearse. Sí, de Pedro Bueno, Pou, puede ser. ahora se está hablando de 60.000 hectáreas de islas que serían servidas también para la explotación de arroz. Es decir, que esto está enmarcado, Claro. la presentación judicial se hizo sobre lo que está concreto y verificable, pero está enmarcado en toda una serie de negociaciones donde aparentemente lo que está en juego es mucho más grande y muy riesgoso para el futuro de la provincia. Usted se refería antes a la inversión arrocera en los campos de Pedro Pou, ¿puede ser? ¿O se trata de otro proyecto? No, Hubo un momento en que hubo una ley en que después fue derogada en la provincia gracias también a una acción de una multisectorial que funciona en la provincia, sí, por el cual de la noche a la mañana se aprobó una ley que creaba una sociedad anónima con aportes del Estado para manejar los terrenos, las tierras fiscales de la provincia, cuyo grueso estaba en el Delta. ¿Y quiénes, qué personajes estaban involucrados? ¿Quiénes Y el gobierno provincial, fue una ley que apareció de la noche a la mañana en la provincia. ¿En qué época? No hará un año y medio, no me acuerdo exactamente. Claro, hablamos de este mismo gobierno. Exactamente, estamos hablando. como para poner en contexto. Bueno, hubo toda una movida muy grande en la provincia de fuerzas de partidos políticos, de organizaciones de productores, gremiales, ciudadanos, etcétera, y se logró la derogación de la ley. Claro. Bueno, entonces, venimos también con un antecedente, ¿no es cierto? Y ahora aparece todo esto. Y por otro lado, es decir, fíjese que qué detalle chocante, que estamos hablando de semejante obra con el cuento de los acueductos para una zona citrícola, en un momento en que los citricultores están tirando la fruta en los caminos porque no tienen precio. Claro. Sí, encima. Bueno, eso se puede corregir más adelante, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir que no hay una política integral en el cual se inscriba una obra que esté justificada por un proyecto de desarrollo que está en marcha. A mí particularmente, y vuelvo sobre el punto, Alberto, me llama la atención el grado de endeudamiento
¿no? Porque estamos hablando de un aumento de la deuda Sí. pública entrerriana de casi el 50%, si los números están bien, y esto, Es digamos, prácticamente impagable. ¿por qué impagable? Comprometería a la provincia por una enorme cantidad de años. Claro, Entonces, es algo que, digamos, de semejante magnitud, cocinado entre gallo y medianoche, sin discusión con los presuntos beneficiarios, sin que se sepa cómo va a funcionar, en qué consiste la obra, etcétera, etcétera, nos parece que hay que barajar y dar de nuevo, es decir, que se cumpla la ley, que las cosas se hagan como corresponde legalmente, más allá de que nos pongamos o no de acuerdo, claro. pero por lo menos que se respeten las formalidades que establecen las leyes. Vamos a ver qué sucede con este recurso de amparo interpuesto por la multisectorial en defensa del patrimonio de los entrerrianos. Seguramente vamos a volver a convocar a alguno de los integrantes, podrá ser el ingeniero Alberto Kippen, con quien estamos dialogando en este momento, u otro referente de esta organización. Un tema interesante para analizar. Si bien está sucediendo en la provincia de Entre Ríos, tiene que ver con la dinámica de la relación bilateral entre Argentina y China, ¿no? Sí. Que puede ser beneficiosa o no, según cómo se instrumente. Exacto. En este caso, bueno. Se está estudiando la posibilidad de incluir una demanda sobre algunos integrantes del gobierno provincial por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el manejo de toda esta cuestión. Bien, Alberto. Todavía no se hizo, pero se está estudiando. Bueno, lo vamos a seguir entonces. Nosotros Bueno. le agradecemos el contacto y la amabilidad que ha tenido para con este equipo de Falta en Vido y para poder hablar de este tema junto a todos nuestros oyentes. Bueno, muy bien. Muchísimas Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Bueno, Buenos días, perdón. Que le vaya bien, que le vaya bien. Bueno, ahí estaba Alberto Kippen. Alberto Kippen hablando de este tema que algo habíamos hablado con Emma Baugaña, ¿sí? Programas atrás, y que lo vamos a seguir en Falta en Vido. Falta en Vido, programa 33, ya te lo dije. ¿Cuántas veces lo voy a decir? Bueno, tiene un clásico. Es el momento decididamente musical que va a venir después. Después de estos consejos comerciales, nos queda el último tramo, metele con todo, porque hoy es domingo y hay que disfrutarlo a pleno.